Gracias por acompañarme en Mind the Gap AI Solutions. Soy María José Martel, CEO y presentadora del programa. Este es el primer episodio de 2026 y no podía comenzar mejor que con un invitado de honor. El día de hoy estaré entrevistando a una persona que está transformando la forma en que entendemos la mente, las emociones y los patrones de comportamiento que heredamos. Su trabajo es tan eficaz que ha participado en Televisa, la cadena más grande de televisión en México, así como también en emisoras de radio y numerosos podcasts de alto alcance. Estoy con Ricardo Garza, quien fundó junto con su esposa Vanessa Gámez el Centro de Desprogramación Evolutiva en México desde 2020. También es autor del libro Redefiniendo el Inconsciente. Ricardo, te agradezco infinitamente que estés aquí el día de hoy conectando conmigo desde Londres. Es un honor tenerte en mi podcast y sé que tu aporte va a ser de enorme valor para toda la audiencia que alcance a ver este episodio. Muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de estar acá contigo. Y como comentamos antes de iniciar, yo también soy súper fan de lo que tú haces, de la parte de la IA y toda la tecnología. Y bueno, creo que mucho de lo que hago hoy en día va muy relacionado a los últimos desarrollos, que es la comprensión del comportamiento más allá de lo que se ve, que es justo lo que hace hoy en día la inteligencia artificial, emulando mucho de lo que hacemos como humanos, e inclusive mejorándolos. Y parte de lo que yo he enfocado en los últimos años de mi vida es a encontrar soluciones de aquello que yo no podía personalmente resolver y que me causaban gran frustración en mi vida. Y a partir de poder encontrar soluciones que no había encontrado en ningún otro lado, pudimos desarrollar, como bien lo mencionas y te lo agradezco, mi esposa y yo, que siempre me gusta el crédito compartido, no me lo puedo quedar yo solo. Y es ella la iniciadora y yo la imagen. Entonces, sí, muy, muy contento de estar aquí contigo y poder platicar con tu audiencia de aquello que se nos ocurra. Así es. Bueno, la primera pregunta, y muy importante. Desde tu experiencia como terapeuta y pionero en desprogramación evolutiva, ¿cómo percibes el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo personal y la salud emocional? Fíjate que es un impacto que se está calculando apenas. Y yo desde ahora lo considero un impacto muy alto. Hay personas que ya están utilizando la inteligencia artificial como sus propios terapeutas personales. Hay aquí una línea delgada en lo que te puede hacer bien y lo que te puede hacer mal. Yo lo veo más cargado a lo que te hace bien. Yo no lo veo tan dramático. Sí, sí he visto corrientes de pensamiento que critican mucho esa parte. Yo lo veo en su gran mayoría positivo con sus riesgos. No podemos confiarle todo a algo que está en proceso. Sí, la IA sigue en proceso. No está todavía desarrollada de tal forma que ya podamos nosotros determinar que está completamente resuelto todo. Y tiene todavía sus gaps, como el nombre de tu programa. Tiene todavía esos gaps, esos espacios que todavía no están llenos de información, pero el hecho de utilizar la inteligencia artificial, uno, para, por ejemplo, descargar ciertas emociones porque te estás con alguien que no te juzga, sí, generalmente te aplaude. Y esa parte, esa es de las cosas que yo quisiera compartir con la gente, que programen sus IAs. Yo las uso mucho, te comentaba antes del programa que yo uso entre 4 y 5 IAs diferentes dependiendo de las necesidades y las habilidades del sistema. Programenlas para que no les aplaudan, porque si no te va a dar siempre por tu lado. Y cuando te da siempre por tu lado, en el lado emocional, pierdes objetividad. Algo bien importante en la sanación emocional es la objetividad. Y a veces las inteligencias artificiales, por ejemplo, como ChatGPT, suelen ser muy condescendientes. Gemini es menos condescendiente. Gemini te pone más altos, es más dura, más rígida, más cuadradita en términos de poder comenzar con ella y ya no te da tanto por tu lado. Pero sí, ChatGPT suele ser muy adulador y lo que pasa es que probablemente caigamos en una misconception, que sería como una mala percepción de lo que nosotros tenemos de nosotros mismos y nos pudiera o enaltecer o tumbar. Entonces, sí es bueno utilizarlo, pero también es mejor utilizarlo, por ejemplo, para momentos en los cuales yo quisiera desarrollar ideas, que yo lo utilizo mucho para eso,
Estoy escribiendo mi segundo libro, y en el segundo libro hay desarrollo de ideas, busco fuentes, configuro de tal suerte que pueda ser muy crítico, súper crítico con aquello que escribí. Entonces, sí es muy importante que podamos estar utilizando la inteligencia a nuestro favor y que nos pueda ayudar en la parte emocional, más sin embargo, con mucho cuidado de no caer en la creencia completa ni en dogmatizarlo como si fuera una fe positiva en que esto me va a sacar a mí adelante. Todo es nuestra responsabilidad, no podemos dejarle responsabilidad ni siquiera a los terapeutas. Así es, totalmente. Ujú. Y en tu práctica, ¿ves la inteligencia artificial como apoyo para el terapeuta? Aquí no quiero hablar directamente del paciente, Ujú. pero ¿lo ves como algo que podría deshumanizar los procesos terapéuticos? Y bueno, va entrelazado con lo que acabas de comentar también, pero si no se usa con conciencia, ¿qué crees que podría ser una consecuencia enfocado en el terapeuta? Fíjate, esto sería el equivalente a un arma. Tú tienes un Mm, arma y depende si lo usas para defenderte, para asustar a alguien o para atacar a alguien con mala intención. O bien le sacas provecho, o bien la dejas guardada, o bien la utilizas para algo que no deberá hacer. Entonces, aquí yo vería esto. Nosotros utilizamos, por ejemplo, nuestra escuela, que tenemos una escuela en línea, donde atendemos a personas de todo el mundo. Eh, Nosotros, pues yo personalmente programé y desarrollé una IA que ayuda, se llama asistente de terapeuta, y lo que hace es que no te hace la chamba, sino te indica el camino, que fue lo primero que le programé. No le digas qué hacer, sino cómo hacerlo. Entonces, los terapeutas que están egresados de nuestra escuela, que ya terminaron, pasan por un proceso de un año de formación, posteriormente llevan seis casos de prácticas supervisados por nosotros, donde le vamos dando guía, luego hacen un examen profesional, a partir de ahí se certifican, y una vez que se certifican, entran a un sistema, el cual ya no tiene costo, que es el sistema de graduados, y luego hay un sistema de permanencia que tiene un costo muy bajo para los estudiantes, donde viene unas clases sabatinas que les damos todos los sábados a los egresados para que sigan activos y saquen todas las dudas de sus pacientes. Todo lo atendemos mi esposo y yo personalmente, todo. Y tienen a la par esta IA. Esta IA que nosotros tenemos aquí, nosotros la tenemos para que el terapeuta ponga el motivo de consulta y le arroje todo de acuerdo a nuestra técnica, con todos nuestros fundamentos, qué es lo que se hace paso por paso. Revisa este origen en tal lugar, hazle estas preguntas a tu paciente, luego estos son los ejercicios sugeridos, ¿sí? Y cierra con esto, y el seguimiento va en esta parte. Entonces, encontramos una forma de utilizar la inteligencia artificial dentro del ramo de la sanación emocional, en donde el instrumento te da mucha certeza, no te hace el trabajo, no te dice qué hacer, así tal cual, pero sí te da toda la guía. Y cuando lo utilizamos de manera responsable y ética, que esto es lo principal, ser éticos en el proceso, cuando lo utilizamos de manera responsable y ética, entonces tenemos resultados increíbles. Entonces, nuestros terapeutas de repente dicen, tengo dudas, o bien utilizan el grupo de graduados de que ese no tiene nada de costo, que entre ellos se van compartiendo sus experiencias y su conocimiento. Y cuando quieren mayor certeza, van a la IA, y si después tienen mayor duda, vienen conmigo los sábados. Entonces, es una escuela que no te deja solo nunca, y siempre puedes sacar adelante a tus pacientes, porque la técnica, si bien es muy estructurada y es un proceso, en realidad no es simple. O sea, trae su grado de complejidad, porque el humano es muy complejo. La configuración humana es como una computadora, que siempre lo hemos visto de esa forma. Y fíjate, nosotros lo vemos de esta forma. Lo vemos como binario. Si tú ves, por ejemplo, la cadena de ADN, que generalmente la vemos enroscadita, pero si la ponemos normal, pues son dos líneas así, dos límites, el límite superior y el límite inferior, que no es que sean limitantes, sino pues tienen su estructura. Y luego viene un vacío y viene un gen. Vacío, gen, todo el tiempo lo mismo. Y eso es un código binario, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces nosotros aprendimos a ver
el cuerpo humano, el comportamiento humano, como una programación. Dentro de esta programación, pues solamente es encontrar el código fuente y después tronarlo, ¿sí? Y realmente lo que haces es modificas como si fuera con mucha precisión, como si fuera con un bisturí, modificas aquello del comportamiento de la persona que le está generando un conflicto y es como hackearte. Literalmente, los que hayan visto la película de Matrix, de Matrix en inglés, esta parte, si hago anglicismos es porque ya está en Londres. Por Sí. supuesto. Y acá en Latinoamérica usamos menos anglicismo, pero yo en lo personal sí los uso. Soy Y mucho de mi ellos. audiencia es bilingüe, así Sí, sí, que sí. está bien Entonces, que sí. sea inglés, Spanglish Español. Ahí y no hablamos de mucha, baile. mucha audiencia en España también y bueno, Muy en bien. Honduras, que donde soy. Sí, Y estoy qué segura padre. que más de alguna persona que vea el programa estará interesada en esta técnica. Yo puedo decir que he sido alumna, bueno, paciente, y en 2 sesiones desbloqueé un montón de creencias limitantes que tenía. Y hoy estoy aquí haciendo un podcast, algo que anteriormente no me hubiese atrevido de haber hecho. Bien. Sí, fíjate que esta parte, como decía ahorita, que esta red que se veía muy gráficamente en la película de Matrix, ves cómo hay un código fuente moviéndose eternamente todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos en movimiento, todo el tiempo estamos recibiendo información y compartiendo información. Y la información que nosotros compartimos, hay algo que es complicado de explicar, pero que lo explico en el libro de Redefiniendo el Inconsciente, que aquí lo tengo, se lo recomiendo muchísimo. Ha estado muchísimas semanas en el primer lugar de Amazon en las áreas correspondientes. Sí. Ahorita, si mal no recuerdo, hoy amaneció en el cuarto lugar, pero estamos dentro de los primeros, siempre, primeros 5, primeros 10. Es un libro que ha marcado mucho este conocimiento adicional de las investigaciones que hemos logrado. Y explicamos en esta parte que nosotros es como si, no es así, pero es como si tuviéramos telepatía y la gente pudiésemos leer la información que existe del uno al otro. No es telepatía, pero es como si lo fuera. Y lo que sucede es que, por ejemplo, si yo tengo una herida de abandono, el otro me va a abandonar. Si yo tengo una herida de rechazo, el otro me va a rechazar. ¿Y cómo es posible que entre 10,000 personas que pueda yo tener contacto en mi vida, de estas 10,000 personas, todos se comportan exactamente igual conmigo? Y luego yo tengo a alguien que conozco que se comportan todos exactamente igual con él, que es lo que él necesita. Entonces llegas a comprobar lo que dicen las leyes universales, la ley de correspondencia, que dice que lo que está dentro es afuera. Entonces lo que tengo en mi interior lo voy expresando en mi exterior y el otro reacciona a lo que yo soy y a lo que yo expreso. A Por lo eso que le tanto, llaman la química, exacto, exacto, exacto. Y que no es entonces cuando química, es no, para nada, programación, ¿no? Que está en las es células. totalmente, es programación, no es química. Bueno, al final de cuentas todo es química biológica, más sin embargo no es que se refleje de esa forma, sino que hay algo que se llama entrelazamiento cuántico, que es, apenas en el 2012 lo pudieron ya comprobar, pero es aquello que nos conecta con todo lo demás. Y es la forma que mis partículas están conectadas con las tuyas y con las de todo el mundo. Entonces, cuando nosotros conocemos a alguien, esa persona a la cual conocemos nos va a dar mucha información y ya sea que yo la acepte, la rechace, la traicione, la humille, la trate muy bien, congeniemos y así se forman las parejas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, sorry por quitar el romance, pero nosotros a veces no nos enamoramos de aquello que vemos físicamente, sino de lo que descubrimos biológicamente. Y en esa parte de la programación biológica, la información de mi pareja, la historia en pareja siempre coincide con mi historia y vas a encontrar que se va a repetir los mismos patrones de comportamiento. Y es una forma de biológica, de programación biológica, en donde yo tengo que elegir a alguien que coincide con mi historia para que luego mis generaciones siguientes puedan ser exitosas porque ambos ya logramos trascender muchas generaciones y entonces la biología solamente compra lo conocido. Y es bien interesante
porque ahora sí puedes entender todo el comportamiento basado en la pareja o el comportamiento humano, las decisiones y cómo es que pues vamos por la vida supuestamente decidiendo. Así es. Y una pregunta que se me acaba de ocurrir, por ejemplo, hablas de las futuras generaciones, pero cuando la persona o el paciente que quiere sanar ya tiene descendencia, también sana simultáneamente, pues, Sí, por los supuesto. hijos, los nietos, si es una persona que ya tiene más de 60, 70 años, realmente nunca es tarde para uno comprender el propósito de vida. Exacto. Mira, realmente el cambio que nosotros generamos lo podemos generar a nivel transgeneracional. ¿Qué significa esto? Explicaba ahorita el entrelazamiento cuántico y Ujú. lo voy a abordar un poquito más profundo porque es la base fundamental de esta transformación, de cuando sano yo, sanan todos a mi alrededor, los que estemos conectados, las siguientes generaciones y las generaciones anteriores. Y te explico. Eh, el entrelazamiento cuántico, y los invito a googlearlo, se comprobó en el 2012 en la Universidad de Viena, en Austria. Varios científicos lograron eh, estudiar partículas de luz que estaban conectadas unas con otras, es decir, familiarizadas, estaban relacionadas unas con otras, no estaban conectadas, estaban separadas, pero estaban relacionadas unas con otras. Entonces, estas partículas de luz que estaban relacionadas unas con otras, es decir, que venían de la misma fuente, las separan, dice el reportaje y el estudio, no es así. Una galaxia de distancia, o sea, muy lejos, es simbólico, no es real, no es que se hayan salido a otra galaxia, sino que las pusieron demasiado lejos, entonces provocaban un cambio en una de las partículas de luz y la otra cambiaba en automático. Es impresionante. Por eso se le llama entrelazamiento cuántico, lo que muchas personas conocen como el hilo rojo de aquella historia. Sí, es que estamos todos conectados. Bien, así estamos todos conectados, pero ya hay un fundamento científico que nos explica entonces de dónde viene la conexión y cómo es que en forma automática cambiamos inmediatamente esa información. Por ejemplo, si yo estoy estructurado, imaginemos que yo tengo historias de percepción de carencia. Entonces, en la carencia, lo que viene y expresa la carencia es la adaptación, generación tras generación, el equivalente a la sequía en las plantas. También los invito a googlear un estudio espero poder decir marcas y senaliaditas, de Nestlé. La marca Nestlé tiene un estudio maravilloso en donde explica que, bueno, como lo encuentran como epigenética Nestlé. Y tiene un estudio muy gráfico, que es una infografía color rosa bastante fuerte en el fondo, y luego trae explicando varias cosas. Y entre ellas explica esta parte, viene unas plantitas y viene un solecito y dice que hay sequía y una de las plantas vive la sequía y se adapta a la sequía. Entonces modifica, basado en la epigenética, su comportamiento ante el ambiente, pero la siguiente generación de esa misma planta va a estar preparada ya para esa sequía, aunque no viva sequía. Y se va a estar programando varias generaciones, 3, 4, 5, 7 generaciones. Y esas plantas, aunque no viven la sequía, siguen con la misma información y con el mismo estrés. Pasa lo mismo en el cuerpo humano. Si nosotros, por ejemplo, tenemos esta parte de la carencia vivida, imaginemos, hay dramas muy fuertes. Imaginemos que en las generaciones anteriores, un miembro, un bebecito, falleció, perdió la vida por falta de alimento. Se genera un estrés tan grande que las siguientes generaciones se vuelven muy adaptables a eso. Es decir, necesitan menos alimento o acumulan más alimento o son muy ahorradores o son muy leales y se quedan siempre sin nada, pero siempre comen. Llegan los comportamientos generación tras generación que nos van a llevar entonces a una adaptación que es totalmente cambiable porque es pura percepción. La percepción, igual explico en el libro, es nosotros la definimos de esta forma: es el filtro de lo que sucede afuera y el impacto que va a tener en mi interior. Es decir, que si yo tengo una vivencia, va a pasar primero por mi percepción,
mi percepción la categoriza dependiendo de la información propia que he vivido a lo largo de mi vida y toda la información heredada, genera una emoción y a partir de ello le doy un significado. Entonces, en este significado, yo determino si estoy en carencia, si estoy en abundancia, si estoy siendo traicionado, si estoy siendo humillado, si estoy siendo abandonado, si estoy siendo feliz, si estoy siendo abundante, si no. Todo se determina a partir de ahí. Entonces, esta parte de la percepción, al ser finalmente programación, podemos quitarla. Y la percepción que yo trabaje, como estoy todavía en el entrelazamiento cuántico, y hay una parte bien importante de este descubrimiento que dice que se sorprendieron mucho en algunos de los reportajes, se asustaron porque las partículas de luz que ya no existía, que ya solamente quedaba un vago reflejo, también cambiaban. ¿Me explico? ¿Y esto qué me dice? Esto me dice que generaciones previas, como somos energía, somos paquetes de energía finalmente, si bien trasciende el cuerpo, la energía sigue activa y todavía esas energías es probable que cambien. Yo no lo podría asegurar porque no hay manera de medirlo, claro. Pero basados en este estudio, hay una enorme probabilidad que te cambies los que ya no están, los que estamos y los que siguen, que pertenecemos a esta burbujita, a este clan. Entonces, sí, esta parte del entrelazamiento cuántico es muy importante entenderla. Los invito a revisarla, los invito a también a revisar la epigenética para que podamos comprender por qué nos comportamos así, por qué las decisiones que tomamos. Sí, porque si no somos capaces de entender el origen de esta situación, no podemos esperar tener una vida plena. Y es importante invertir en nosotros mismos. Totalmente. Para poder tener una vida, que esto es importante, muy importante lo que mencionaste. Para en realidad tener una vida plena, debemos de comprarnos o debemos de adquirir el libre albedrío. Desafortunadamente, pareciera que sí, y es algo que no me gusta decir, porque tampoco es fácil escucharlo. Yo cuando lo comprendí, no me gustó, cuando llegué a la conclusión de que en realidad no tenemos libre albedrío. O sea, en realidad estamos reaccionando ante un ambiente, dando la mejor versión de lo que yo pueda generar de este ambiente. Es decir, que la pareja que tengo, no la decido yo conscientemente, es decir, mi mente, para explicar esto, vamos a aplicar la dualidad. El cerebro consciente es aquel que piensa, razona y determina un resultado esperado, entonces es la razón. Y la otra parte es tal cual la biología. La información viene en el libro del doctor Bruce Lipton, La biología de la creencia, que hay, él le llama así tal cual, etiquetas biológicas donde cargamos toda la información de los ancestros. Estas etiquetas biológicas de la información de los ancestros es lo que vamos a traer como fundamento. Haz de cuenta que es el sistema operativo de nosotros. Después, la razón es la que él desea, es el ego. Entonces, volviendo ya entendiendo esta parte, volviendo a la explicación del libre albedrío, en realidad, quien decide mi pareja es mi historia transgeneracional. No la decido yo. ¿Cómo sabemos esto? Porque siempre el tipo de pareja, y esto por favor ténganlo en mente, siempre el tipo de pareja que tengo corresponde con aquellas personas de mi clan familiar con quienes se reprodujeron. Con las mujeres que se hayan reproducido los hombres de mi clan son el tipo de pareja que yo voy a tener para reproducirme. Pasa lo mismo con las mujeres. Por eso dicen todos los hombres son iguales. Sí, en tu clan yo culpa tengo. Entonces imaginemos que a una mujer siempre le toca un hombre violento, por decirlo, o un hombre maravilloso, sin importar que para no ser tanto drama. Imaginemos que toca siempre un hombre violento. Bueno, ese es el tipo de hombre con la que la biología, nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir, tuvo éxito. Entonces somos primero biología y luego pensamiento. Sorry, para los que tengan una corriente diferente. Claro, entonces, y luego dices, perdona que te interrumpo, luego dices, ay, pero tu mamá, o sea, digamos que en el caso de mi pareja, tu mamá también, tu padre era violento. Y luego ves que por mi lado también esa persona era violenta o viceversa. Y luego muchas personas comentan, ay, ¿por qué será que a esta persona le va así en la vida y porque a mí no? Y no es cuestión de comparación, pero es un espejo por ambas partes, tanto de la familia de la mujer como de la familia del hombre. Y incluso hermanas, primas y tíos. Es todo un ecosistema que aunque no nos guste,
la ciencia no miente. Totalmente. Esta parte de la ciencia se llama psicogenealogía. Les voy a dar así todas las armas para que puedan investigar solitos y puedan cambiar su vida solos, Claro, ¿eh? Porque mira, algo bien importante, María José, es que no todo el mundo puede pagar una terapia, ¿sí? así es. Y no todo el mundo a veces tiene la manera de acceder por cualquier razón a una terapia, pero todos podemos solos. ¿Me Claro, y explico? es un tabú hoy en día todavía. Otras personas piensan que es un lujo, otras piensan que es un tabú. Quizá en otro momento en mi vida no me hubiese atrevido a decir yo he hecho terapia, Ujú. pero es importante porque para cómo van los tiempos y entrelazando esto con la inteligencia artificial, hay estudios en los que dicen que dentro de 10 años las personas se van a casar con los robots que están creando. Sí, Porque es más fácil por el tema de que lo que comentas que hay mucho reforzamiento positivo y si no sabes cómo entrenar el robot, siempre te va a estar aplaudiendo en todo, mientras que las emociones humanas jamás las va a poder reemplazar la inteligencia artificial. no, pero mira, ahí te va mi teoría. ¿Ok? Eh, de esto que me estás platicando es bien interesante porque yo tengo una teoría ahí de eso. Mira, cuando nosotros planteamos esa posibilidad, porque es muy factible, demasiado factible, es decir, yo siento que esa es la tendencia a futuro. Eso que acabas de comentar, que alguien se va a casar con un robot que le parezca físicamente atractivo, que tenga las características que tiene, pero no va a poder contra su propia biología. La persona, haz de cuenta, eh, de los descubrimientos que nosotros hemos tenido son las polaridades de las heridas de la infancia. Entonces, por ejemplo, las heridas de la infancia viene, por ejemplo, el abandono. Yo me puedo sentir abandonado. Ahora, hay que entender primero que nada el abandono para poder que se pueda entender lo que voy a explicar. El abandono significa o se puede determinar como me cambian por algo más, me cambian por alguien más o no me aman de la forma en la que quiero ser amado. No siempre es ya no está conmigo, ¿sí? Entonces, si ya no está conmigo porque perdió la vida o porque tuvo que irse muy lejos y no estaba en sus posibilidades, entonces es separación, no es tanto un abandono. Un abandono es tal cual es, me cambian por algo más, me cambian por alguien más. Es decir, que yo puedo estar con alguien que esté todo el tiempo ocupado o ocupada y entonces yo me siento abandonado, ¿sale? Entonces no es tal cual de distancia, sino lo que yo percibo de la situación. Entonces, volviendo al tema, es por ejemplo, si yo tengo esa herida de abandono, la polaridad opuesta es la sobrepresencia. Y aquí hay algo bien importante porque es bien difícil entenderlo, pero una vez que lo comprendemos, tiene todo sentido. Yo puedo sentirme abandonado. Imagínate que una persona ha tenido en su camino 5 parejas y las 4 primeras parejas siempre la hacen sentir abandonado. Pero la quinta está ahí todo el tiempo. Y al principio, qué padre porque sé que no me va a abandonar, pero pasan unos meses y llega el año. ¿Y qué sucede? Que ya me harté. Ya me harté. ¿Por qué? Porque es la polaridad opuesta. Vaya, entendiendo las polaridades, la polaridad es lo mismo que el extremo opuesto, pero en diferente grado. Como la luz y la oscuridad, si hay poquita luz, no hay oscuridad, pero tampoco luz total. Entonces, dependiendo de la polaridad. Entonces, una persona que se sienta todo el tiempo abandonada, una persona en la misma programación, solamente que en la polaridad opuesta, va a estar todo el tiempo, que es la sobrepresencia, y se va a hartar. Entonces, el robot no va a poder jamás, porque nosotros tampoco lo podemos hacer biológicamente, entender mi propia herida y esa herida, cómo me siento, porque si está el robot ahí todo el tiempo, quizás yo me harte, ¿sí? Entonces, esté completamente harto de tanta presencia porque yo vengo de una herida de abandono. Pero quizás si el robot se le descargó la batería y no lo puse yo a cargar, y entonces yo me sentiré traicionado porque no me quiso contestar. Entonces, mi teoría es que sí va a ser mucho más fácil, va a ser más fácil comprarte un robot que hacer todo el proceso de conquistar, pero va a ser igual de dolorosa la experiencia, sí. Sorry, pero sí. Entonces, yo creo que al final de cuentas nuestra naturaleza va a predominar y vamos a terminar lastimados por ese robot que ni siquiera me hizo nada. Que es lo mismo que pasa con las personas, nadie me hace nada y yo sigo lastimado. Exactamente. ¿Y cómo pueden las personas dejar de victimizarse y decir, ¿por qué a mí? Volviendo al comentario que hiciste sobre que es verdad, no muchas personas
pueden tener la capacidad económica para invertir en una terapia. Mira, esto que dijiste es súper clave. ¿Por qué a mí? Y creo que todos los que hemos estado desesperados, hemos pasado por ese proceso. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Si soy buena gente. Porque el que es un gacho, porque el que es malo le va muy bien. No, así no funciona. Me costó mucho entenderlo, que yo pensaba así. ¿Por qué a mí? Porque esa es mi estructura, esa es mi programación. Lo que los quiero invitar a tu audiencia es que seamos capaces de tomar primero que todo la responsabilidad. Todo lo que hay en mí y todo lo que nadie me hace nada. Yo desde mi propio interior creo una realidad que va a estar impactando en mis propias percepciones para darme aquello que necesito recibir. De dónde viene este fundamento? Nosotros también descubrimos que la primera cosa que hace el inconsciente cuando necesita resolver algo, es decir, algo que está atorado, son 5 emociones básicas: alegría, tristeza, ira, asco y miedo. Inclusive la alegría atorada da un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mi inconsciente atora algo, la única forma que tiene, la primerita, y dura muchísimos años, es repetición constante, matemáticamente precisa, que da miedo. Por eso creo que la inteligencia artificial vive en nosotros, porque da miedo la precisión matemática. Imagínate tú que, para ser muy simples, a los 5 años tuviste una separación brutal en tu infancia. Imaginemos que tienes un hermanito pequeño que tu adoración y pierde la vida, ¿no? Ese dolor, si yo no logré liberarlo, entonces se va a estar repitiendo eternamente. En ciclos muy precisos. Imaginemos que es un ciclo de 5 años y a los 5 años tendrá otra pérdida, a los 10 años tendrá otra pérdida, 15 otra pérdida. Cada quien tiene su propio número, 20 tendrá otra pérdida y todas serán diferentes, pero todas pérdidas al fin, pero nunca me doy cuenta. ¿Por qué? Porque tengo un origen que no he podido sanar. ¿Por qué yo? Porque nunca pude resolverlo yo. No porque alguien en un universo exterior al nuestro esté enfocado en mí y me esté aventando cosas. Dios es un matemático tremendo para los que seamos creyentes. Dios es un matemático tremendo con una perfección en su actuar tan precisa que, repito, da miedo. Entonces, cuando nosotros encontramos que matemáticamente preciso se me presenta la misma historia con diferentes actores y diferentes personajes, entonces sé que estoy ante algo muy estructurado. También lo mencionan las leyes universales con la ley del ritmo. La ley del ritmo te dice textualmente, dice todo va y viene, todo fluye y refluye. No es más que la repetición inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo mi propia información, la cual estaré repitiendo el resto de mi vida. Pero también, aparte, complementando el por qué yo, aparte tenemos aquella información de todos los ancestros. Algunas corrientes psicológicas dicen que venimos en blanco y venimos a aprender. Yo digo lo contrario, que venimos con mucha carga transgeneracional epigenética. Y en esta carga transgeneracional va a decirme cómo actuar basado en el ambiente. Ejemplo, cuando una planta está en riesgo, hay ciertas plantas, por ejemplo, hay unas plantitas, y esto es bien interesante porque hay unas plantitas que viene un ciervo y se las empieza a comer y luego le manda la señal a las demás plantas y se va haciendo amarga. Entonces el ciervo tiene que correr muy rápido para comer la siguiente hojita que todavía está dulce. Y entonces llega un punto en el que ya todas se comunicaron entre sí por el entrelazamiento cuántico. Entonces ya se comunicaron entre sí y entonces se amargaron las hojas. ¿Y qué sucede? Que ambos aprendieron a defenderse. Entonces esa información que está basada en el ambiente, si soy atacado, hago esto, es esa información que yo también traigo, pero no soy consciente. Entonces, ¿por qué a mí me pasa esto? Porque si yo tengo separaciones constantes, es porque mi mamá las tuvo, mi papá las tuvo, mi abuela las tuvo, mi bisabuela. ¿Me explicó? Entonces, ¿por qué yo? Porque de ahí viene mi información. ¿De dónde voy a sacar la información si no es de mi misma fuente? Y voy a decir algo con mucho respeto. Somos como los clanes de personas, somos como la raza de perritos. Un chihuahua siempre será un chihuahua con el mismo comportamiento. Un Rottweiler siempre será un Rottweiler con el mismo comportamiento. Y un Golden Retriever siempre será chulo y noble, como todos los Rottweiler. Entonces, como todos Golden, perdón, ¿qué te das cuenta? Que te vas a comportar basado en tu historia y en tu genética y epigenética. Y entonces, ¿por qué yo va a ser el resultado de
toda tu historia propia y heredada. Pero una vez que la entiendes y la puedes ir transformando, vas a ver cambios como ya lo viviste tú con una terapia de nuestro centro. Vas a ver Sí, que es un bueno, cambio. yo siempre he sido la oveja negra de mi familia, así me han catalogado. Y somos los que siempre logramos cambiar las cosas, la oveja negra. Qué bueno. Pero sí, sí es algo que es muy padre poder comprender y poder reestructurar. Sí, es súper, o sea, es un tema que podemos estar aquí hablando todo el día y a mí me fascina. Y estoy segura que muchas personas se van a empezar a cuestionar cosas cuando escuchen, porque son temas que no los encuentras fácilmente, así que las personas lo hablemos con esta facilidad. Sí, así es, así es. Y esta parte de la importancia que las personas en casa puedan entonces saber que todo tiene una solución. Ujú. Que si bien nosotros desde nuestra visión vemos que el destino sí existe, totalmente sí, pero que lo podemos cambiar, que eso es lo que mencionaba hace rato con comprarte el libre albedrío. Lo que pasa es que yo puedo tener cierta capacidad de decisión, pero no toda, porque estaría en contra de mi propia biología. Ejemplo, una persona que quiere, como era mi caso, que yo quería crecer mucho económicamente, ¿no? Y que yo estaba profundamente frustrado porque decía yo, es que sí me gira la ardilla, o sea, sí me llega el agua al tinaco, como decimos acá en México. Sí puedo pensar, o sea, no veo por qué no. Y veía a mi alrededor personas quizás con menos recorrido académico, por decirlo de manera muy elegante, con menos recorrido académico, que les iba maravillosamente bien en lo ¿No? económico. Y con menos don de gentes, con menos léxico incluso. Sí, yo lo he experimentado. Entonces, por ahí fue cuando más me hizo clic a mí poder hacer esta terapia, de querer hacer esta terapia. Entonces, sigue con el comentario. Claro, claro. Y lo vemos acá en México, somos mucho, aunque lo pueden poner en cualquier país, de los puestos, por ejemplo, acá el de la barbacoa, ¿no? El de lo que vende tacos en la calle, que a veces trae un camionetón y vive súper bien, y aquel egresado del Tecnológico de Monterrey con maestría en Harvard y no sé qué, gana menos que el taquero, ¿no? O que el que vende falafel afuera en una calle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas vienen con diferente información, y aquí hay dos sopas nada más. Son nada más dos sopas. Yo voy a hacer aquello que fueron mis ancestros, no más, no menos. Aquí juegan dos cosas, mi historia y la lotería biológica de la polaridad opuesta, porque todos polaridades. Así es que imaginemos que hay clanes donde generación tras generación tras generación tras generación vienen en carencia. Pero por regla de polaridad, siempre hay uno, al menos en dos generaciones, hay una persona que es completamente opuesto, que le va muy bien económicamente. Pero los demás no. Y pasa lo mismo en parejas. Parejas malas, 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 y hay uno que le va bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entendemos esta parte, ¿qué es lo que tengo que transformar? La historia familiar, ¿sí? No hay nada malo en mí, y es algo que, por eso siempre digo, bueno, no es algo que yo haga solo, esto, mi esposa me da esa información, yo la entiendo, y lo primero que se me quitó fue la culpa. Ah, bueno, es que no es mi culpa, no es que yo tenga algo mal o que yo esté haciendo algo mal, porque uno juega por el manual, ¿no? Cuando somos personas de bien, por decirlo de alguna forma, pues nos portamos bien, cumplimos la ley, vamos a la escuela, Soy hacemos trabajador, trabajadores, hago la hacemos, tarea. claro, hacemos el camino de la meritocracia, Y ¿no? luego dice, es que tengo mala suerte o estoy destinado a que mi vida será esto y no va a salir de ahí. Claro, y ahí es donde ya perdiste el juego. Esto es un juego, ¿eh? Es un videojuego con niveles y personajes, y una vez que lo trasciendes, y yo les puedo decir con humildad, pero con mucho amor, que yo gané en el juego, ¿va? O sea, yo sí brinqué el nivel. ¿Por qué? Porque logré entender cómo se programó el juego de la vida, y cómo entrar en esas pequeñas puertas que no se ven, pero que existen, y que a los que los de mi época, yo sigo jugando videojuegos actuales, pero vamos a poner un videojuego viejito, el Mario Bros, que yo he tenido todas las consolas, porque soy bien gamer. Este, el Mario Bros tenía un mundo que se llamaba Mundo Menos Uno. El Mundo Menos Uno era un mundo oculto que casi nadie conocía.
En el juego actual hay un juego que se llama Red Dead Redemption, que tiene también muchos misterios y una araña y en una montaña encontraste no sé qué cosa. Y son cosas que no se ven a la vista y que te llevan a experiencias y universos nuevos con recompensas nuevas. Entonces, cuando yo no soy capaz de ver, entonces que estoy teniendo una expresión de mi vida que está siendo controlada por mi historia, que no estoy controlando yo porque yo no traigo el control, lo trae alguien más. Entonces yo tengo que buscar el control, agarrar el control del videojuego y empezar a dirigirme a mí mismo, pero yo no sé dónde está el control. Y aquí les estamos explicando dónde están los controles. ¿Sí? Están en toda su historia familiar. Para que una persona trascienda en su vida, te voy a dejar aquí los tips. Para que una persona trascienda en su vida, tiene que saber esto: la historia de su familia, en qué áreas: pareja, hijos, profesión, economía y social. En esas 5 áreas, le ponen pausa y las anotan, por favor. En esas 5 áreas, son las 5 áreas que nosotros no decidimos nada. Decide nuestro inconsciente, porque va primero la biología y luego el ego. En estas 5 áreas, investiguen todo lo que puedan, principalmente papá, mamá y la abuela materna. Y les quiero explicar que el árbol familiar no termina con papá, mamá, mis tíos y mis 4 abuelos, sino que se extiende los primos de mis papás y de mis abuelos y de mis tíos y de todo. Los primos segundos, el primo tercero, los primos cuartos, hasta de mis tatarabuelos, o sea, todos los que hayan pasado por mi línea cuentan. Y les voy a contar, yo siempre intento ser muy transparente. Eh, yo tenía en mi vida siempre un conflicto de batalla para respirar en algún punto, como que iba el aire y sentía que hasta, no sé si a algunas personas les pasa que tomas agua y se te anda atorando y puros ahogos. Y yo decía, ya una vez que aprendí esto, dije, bueno, ¿dónde está ese origen? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y personas que hayan sido asfixiadas, por no ser la palabra para que no tome el video, personas que se asfixiaron, se autoasfixiaron. Esas o las asfixiaron o se autoasfixiaron. ¿Qué Queda pasa? programado en la sangre. Totalmente. Entonces, aquellos que venimos de esa misma línea, o sea, de ese clan familiar, vamos a tener esta respuesta. Haz de cuenta que somatizamos aquello que sufrió el otro. Y esa parte de lo que les decía ahorita, también busquen en qué forma las personas ya perdieron la vida, cómo fue, cómo les fue en el trabajo, porque pasa esto no es algo que yo haya vivido. Bueno, para terminar primero el ejemplo Sí. yo lo comprendí y se me quitó, vaya, mis ejercicios, mi propia terapia y se me quitó. Entonces, mira, hay personas, por ejemplo, que no pueden encontrar trabajo. Estas personas que no pueden encontrar trabajo, que siempre buscan trabajo. Hay muchas líneas de investigación, pero una de ellas es que a veces un ancestro perdió la vida en el trabajo o camino al trabajo o de regreso al trabajo. Entonces el inconsciente, que es lo que graba el trabajo, ocasiona la pérdida de la vida. Entonces, para salvarme, no me dan trabajo. Y es una forma de mantenerme vivo. Y son las cosas que es bien difícil ver. Si nadie me las enseña, no las puedo ver. Entonces, si tú eres una persona que bajo ninguna circunstancia le dan trabajo, investiga esto. Probablemente haya habido alguien que perdió la vida en su trabajo, de regreso a casa o rumbo al trabajo, y que estas personas o hayan perdido la vida o hayan tenido un accidente demasiado grave. Entonces mi inconsciente me empieza a proteger. Pasa lo mismo con las personas que quieren manejar y que tienen un trauma con la conducción. Y este trauma, por ejemplo, viene en mí, es que yo me da miedo manejar. ¿Por qué? Bueno, porque hay una persona la cual tuvo esta experiencia de un accidente muy grave o perdió la vida, y entonces en mi propia vida se refleja el miedo a manejar. Pero conociendo la historia, conocemos nuestros orígenes y por lo tanto podemos entender por qué estoy viviendo lo que vivo, ¿no? Claro, y con mención a lo de los videojuegos, siempre, yo también jugué en Mario Bros. El último nivel era como el más difícil, donde estaba el dragón Bowser Vale. y costaba mucho pasar esos niveles. Y esto también aplica para las personas que tienen conocimiento sobre la física cuántica, las leyes universales y todo esto. Quieren hacer cambios profundos. ¿Qué pasa? Eso lleva un tiempo, pero todo lo que se conocía hasta el momento que uno decide hacer el cambio
se empieza a destruir y uno no entiende por qué se está volviendo todo diferente. Se ha perdido relaciones, quizá trabajos también. Y si uno no tiene las herramientas para entender esto, puede entrar en pánico y en vez de avanzar, va a querer volver al viejo patrón. Exacto. Y justo lo mencionaste de una forma impecable, el patrón. Hay patrones, o sea, punto. Por más que diga yo, es que yo decido todo. Sorry, pero no. O sea, alguna vez alguien me dijo que yo era demasiado determinista. Dice, no, es que tú dices que así es y es demasiado determinista y yo prefiero pensar que existe el libre albedrío. Y yo, maravilloso, qué bueno que te quedes más tranquilo así. Pero la biología es determinista. O estás enfermo o estás sano. ¿Sí? O sea, no hay mucha raciocinio para la biología. La biología es determinista, sí o no, punto. Ahora, en esta parte de los patrones, son patrones que yo ya tengo, que si bien yo puedo sacarles provecho o disfrutarlos, también puedo sufrirlos. Y como en terapia nos enfocamos en lo que se sufre, no en lo que se goza, Claro. siempre es importante poder conocer de dónde vienen esos patrones. Y esos patrones no son visibles, esa es la parte compleja. Por eso se le llama inconsciente de aquello que no soy consciente. Entonces, esta parte del inconsciente, de esto que no puedo ver, pero está ahí y prácticamente gritando en voz alta y ni siquiera lo puedo escuchar, son los patrones que me llevan a cierto comportamiento. Y yo siempre también los invito, ¿se acuerdan que les dije hace rato las 5 áreas a investigar? Estas mismas 5 áreas, lo que podemos hacer también para ayudarnos es hacer un circulito y dividirlo en 5 slices, pedacitos de pastel. Estos pedacitos de pastel, yo puedo decir, ok, familia, ¿cómo estoy en pareja, por ejemplo? Y puedo poner bien simple del 0 al 10. ¿Cómo ando en pareja? No, pues estoy en el 5, en el 8, en el 10, en el 0. Bien, eso me da una medición. Entonces ya comienzo a medir mi parámetro social. Nosotros le llamamos la rueda de la felicidad. Luego vemos el tema con mis hijos, cómo ando con mis hijos del 0 al 10, cómo ando en mi trabajo, cómo ando en mis ingresos, cómo ando en lo social. ¿Sí? Y ahí me voy dando cuenta de qué es mi vida y cuáles son los patrones de comportamiento que me están llevando a ese resultado. Imaginemos que yo con mis hijos no tengo tan buena relación, no tuviera tan buena relación, entonces estoy en un 7 con mis hijos de 10 o en un 4, para ser más dramáticos. Imagínate que estoy en un 4 y ese 4 entonces va a arrojar patrón de comportamiento. Ah, ¿qué pasa? Mis hijos no me hablan o yo no les hablo. Muy bien. ¿Qué patrón de comportamiento es? Separaciones. ¿No? Ahora, de aquí, que ya tengo un patrón de comportamiento determinado, voy a buscar en el librito familiar. ¿Quién se han separado en la familia? ¿Cuántos padres e hijos están separados? En cualquier sentido, que si alguno de ellos ya no pudo seguir por distancia, alguno de ellos perdió la vida, alguno de ellos se molestó y se enojó, alguno de ellos la pareja no lo deja convivir, separaciones por todos lados. Ah, ya me di cuenta, ya voy entendiendo por qué esto me pasa en mi vida. Ok, vamos a la economía. ¿Qué pasa? Deudas por todos lados. Perfecto. Vamos a buscar deudas en los ancestros. ¿Cómo eran papá y mamá en la economía? Ah, muy bien. Mis papás siempre ahorraban. Perfecto. Si tus papás ahorraban es porque tienen percepción de carencia. No digo que el ahorro sea malo, sino cuando es exagerado, que prefieres ahorrar a invertir. A eso me refiero. Es porque viene de la percepción de carencia, porque alguien no tuvo nada, entonces yo ahora no puedo no tener. ¿Sí? Y esa puede ser una línea de investigación. Pero de para atrás y dices tú, es que porque antes de mis papás, que se ahorraban mucho, había una generación previa, mis abuelos, que vivían siempre en carencia. Entonces, la deuda quizás no sea deuda per se, sino que es la repetición inconsciente de la carencia de mis abuelos que estábamos expresando de forma polarizada. Mis papás polarizan en el ahorro y yo la polarizo en la carencia, y quizás no sea el problema de deuda, sino la necesidad por lealtad familiar de quedarme sin el dinero. Wow. Ok, Ricardo, si miramos hacia el futuro, ¿cómo imaginas la relación entre la inteligencia artificial y la evolución humana, digamos, en los próximos 5, 10 años? Muy simbiótica, demasiado simbiótica, inclusive al grado de mimetización. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a ser demasiado cercanos. Los que hoy somos muy tecnológicos, que me gusta mucho la tecnología, ya empezamos a ser simbióticos, no mimetizados, pero sí simbióticos. Por ejemplo, yo uso mucho lentes con IA
cuando voy a viajes. No los uso al diario, pero cuando voy a viajes siempre los traigo porque grabo ahí. Ya me falta comprarme la nueva tecnología que trae pantallita. Yo tengo todavía solamente los que graban y se escucha audio y puedes hacer en vivos en redes sociales, pero no tengo todavía el nuevo, que Se ya no me lo voy a traduce en comprar. tiempo real también. Y es una locura. Entonces, cuando lleguemos al Hasta momento, traen, te pueden detectar si la persona está mintiendo. Te dice si esa persona usa el cerebro del lado derecho o cerebro izquierdo. Es increíble. es una locura. Para los que damos conferencias, imagínense ustedes tener el texto de la conferencia en mis lentes. O sea, vas caminando y te va dando la indicación. Eso ya sucede, eso ya está. Va a suceder. Y como es tú, la detección de mentiras, la detección de emociones, la traducción simultánea. Yo hablo varios idiomas y en esta parte, pues ya uno queda, bueno, ya no me dedico a eso, pero pues los nuevos traductores van a quedar como obsoletos más. Sin embargo, va a ir más allá. Entonces va a ser muy simbiótica, es decir, va a ser mucha unión entre la tecnología y yo. Quizá nosotros estemos acostumbrados a ver la inteligencia artificial como le puedo hacer una pregunta y me contesta. Hoy en día, por ejemplo, Gemini tiene una función de live que es en vivo y tú le picas a live, que ya creo que ya están los lentes también, que eso también los quiero. Eso soy bien técnico. ¿Qué pasa? Que tú agarras tu teléfono con la cámara, tú le dices, oye, estoy en este programa, no sé cómo acceder a X función y te va diciendo, claro que sí, estoy viendo esto. Ahora ve a tal lugar, inclusive mi hijo y yo, mi hijo que vive en Ciudad de México, vino aquí a Monterrey a mi casa, a su casa, y estábamos arreglando unas cosas de los cables de la luz y dice mi hijo, es que todos los cables están del mismo color, espérame tantito. Y mi hijo es programador, yo soy desprogramador, pero él sí es de programador de tecnología, le va muy bien en eso. Agarra Gemini y le enseña los cables y dicen, es un interruptor tipo no sé qué cosa, de tal marca, con un cable de tal parte, esta es la tierra y esta es la corriente, y fue impresionante. Ahora, eso va a estar en lentes, ya va a haber, por ejemplo, los relojes que te miden muchos temas de salud. Ayer estaba viendo los videos del CES de Las Vegas. Están trabajando en unas lentillas, en unos lentecitos con realidad virtual que te van a hacer un escaneo de salud y te van a dar toda la información que quieras, ya ni siquiera en lentes, ya en pupilentes, lentillas. Es una tremenda locura. Entonces, vamos a transformar todo nuestro entorno en un entorno virtual muy favorable para el crecimiento y la experiencia humana. Yo soy bien positivo con esto. Hay muchas corrientes que te dicen, es que esto nos va a acabar. Yo no lo veo así. Yo veo que nos va a desarrollar. Imagínate yo poder estar en terapia y quizás yo no estoy viendo algo que los lentes sí ven, que es la microexpresión, por ejemplo, de desprecio, de tristeza, de decepción de un paciente cuando toca cierto tema que yo quizás no pueda detectar, que mi lente sí me mande la información y pueda dirigir mi terapia hacia el siguiente nivel, detectando todo aquello que mi paciente está sintiendo, que quizás yo biológicamente por estar pensando en cómo ayudarte no veo tus expresiones, que yo hacía mucho eso, de ver las expresiones para ver cómo voy en la terapia. Por eso mis terapias siempre son con cámara. Nunca puedo atenderte por teléfono porque necesito ver por dónde voy. Y esa parte, imagínate que los lentes me la complementen muchísimo más. Imagínate que estar leyendo te vaya recordando aquello principal que tú hiciste cuando estamos caminando y ves algo y lo quieres incluir para los que escribimos en tu conferencia o en tu libro y te lo transforme de la forma en que lo puedas recordar y aparte implementar en tu trabajo. Eso va a ser maravilloso. Yo veo el futuro con mucha optimismo, con mucha crecimiento. Inclusive está pues Elon Musk trabajando con chips internamente en el cerebro, en donde van a quitar ya enfermedades muy concretas, la gente va a poder volver a ver, va a poder volver a caminar, que si bien está en fase de prueba, el futuro se percibe maravilloso. Ya hoy en día, todos los días salen que la inteligencia artificial descubrió cierta cura. No, va a ser maravilloso. Yo ya estoy ansioso y quiero vivir muchos años, que también viene mucho de la parte del reconocimiento. Quiero vivir muchos años para ver este futuro que considero que va a ser maravilloso. Así es. Ricardo, y para las personas que estén interesadas en saber más sobre la escuela de desprogramación evolutiva, cómo quisieran ellos adquirir tu libro, ¿dónde pueden encontrarte?
Claro que sí. Me encuentran en todas las redes sociales como Ricardo, @Ricardo Garza MX, en YouTube con videos de larga duración. Van a encontrarnos también en Instagram con videos cortos, igual en TikTok, en todas las plataformas, Facebook y todo. El libro lo pueden encontrar en Amazon y si están en otro país lo encuentran en Busca Libre. En México está en todas las librerías. El libro está, es de la editorial Urano y está en todas las librerías de México y pues lo pueden encontrar en todos lados. Se lo recomiendo muchísimo, no porque yo lo haya escrito, sino porque vienen muchas cosas que te van a cambiar la vida. En el tema, por ejemplo, de las terapias, van a encontrar en la página web, es www.desprogramacionevolutiva.com. Van a encontrar terapias e información de la escuela. En las terapias, yo afortunadamente para mí, no para los demás, tengo más de 2 años, he ido bajando un poquito, pero tengo más de 2 años de agenda llena. Ha sido muy efectiva la técnica, entonces yo tengo la agenda llena por varios años, pero tenemos terapeutas egresados de nuestra escuela que los pueden atender en cualquier momento y los pueden encontrar en la misma página en deprogramacionevolutiva.com, le ponen terapias y ahí eligen al terapeuta con quien quieren trabajar. Es una técnica, no es que yo tenga un don, es una técnica que ustedes la pueden aprender y nos invitamos a la escuela. La escuela es completamente en línea. Somos muy éticos, muy responsables y muy cuidadosos con la información, muy amorosos también para atenderlos a todos. Y tenemos personas literalmente en todos los continentes, personas de muchísimos países. Ya tenemos egresados en Francia, Italia, en Reino Unido también tenemos en Dubái, en todos lados. Obviamente en Latinoamérica, no se diga. En Asia tenemos pacientes en todos lados y alumnos en todos lados. Todo es en español. Y lo que hacemos es que les damos las clases en línea y ahí mismo les damos terapias. Al momento de capacitarte como terapeuta, tenemos varios cursos, pero el curso más importante es la certificación. Cuando entras con nosotros, llevas 3 terapias, uno con un terapeuta de la página y otro con 2 terapias conmigo. Entonces, ahí mismo aprendes la técnica, vas viendo, porque en las conexiones, todo está grabado en la plataforma, pero en las conexiones doy terapia en vivo a las personas. Entonces se conectan, fulano, órale va, y ahí en corto te hago la terapia. Entonces ustedes van viendo, aprendiendo cómo se funciona la técnica y cómo la aplicamos. Entonces es una instrucción muy completa que van a disfrutar muchísimo, les va a cambiar la vida. Ha sido un verdadero honor tenerte en Mind the Gap AI Solutions y estoy segura que todo lo que compartiste hoy va a dejar una semilla importante en cada persona que nos escucha. José, muchas gracias por la invitación y bueno, recordar a la gente que también pueden sanar solos y que pueden tomar control de su vida a través del conocimiento. Así es que los invitamos a ver nuestro contenido en redes sociales para que puedan aprender más.